Cancelan más proyectos del DCU, confirman la película de Jeff the Killer y Coyote contra Acme podría fracasar. Recuerden activar la campana para ver los videos antes que nadie. Comenzamos. No, gente, es que ya solo queda reír. Queda reír para no llorar, güey. Cuando James Gunn fue anunciado como el nuevo co-CEO de DC Films y el encargado de construir un nuevo universo cinematográfico con estos personajes, pues muchos pensamos que este compa sería el mesías que por tanto tiempo hemos esperado en DC Comics, pero justamente el tiempo ha probado un poco lo contrario. Antes que nada queda recordar que esta semana se estrena Lanterns, la primera serie live action del universo DC, la cual hoy la estuvo rompiendo en críticas y tiene todo para levantar el espíritu después de las malas noticias de esta semana, pero solo queda ver cómo reacciona a la gente porque yo ya vi ese primer capítulo y vaya que tomaron una ruta pues controversial. Pero bueno, volviendo al tema, nos guste o no, Marvel cambió el juego para siempre de una forma completamente inesperada, porque aún sin tener los derechos de sus personajes más populares en ese entonces lograron construir un universo compartido coherente con películas de calidad consistente, al menos en un principio, las cuales eran capaces de conectar no solo con los fans sino con el público en general, de forma que una nueva película de Marvel era algo que no te podías perder. Tal vez el secreto fue que en todo momento pusieron todo lo que tenían en juego sin pensar necesariamente en el futuro, sino más bien en hacer una buena película tras buena película hasta que llegó el punto que tuvieron suficientes piezas para armar su rompecabezas. DC, por su parte, ha intentado en un par de ocasiones construir su propia mitología cinematográfica sin mucho éxito, con lo más cercano siendo el Snyderverse, cuya falta de dirección y tono concreto sumado al intento de igualar a Marvel en la mitad del tiempo, pues terminó siendo su perdición, lo cual es algo curioso porque los héroes de DC son en su mayoría más icónicos y reconocidos que muchos de los pilares de Marvel en su momento. Pareciera que con la aparente fatiga de superhéroes, el nuevo universo de James Gunn traería una nueva era a los superhéroes, siendo ahora el turno de DC en el reflector, pero a cada momento que pasa se tienen más y más dudas de si este universo realmente tiene lo necesario para mantenerse de pie o si eventualmente caerá en pedazos. Un tiempo después de su nombramiento como co-CEO, Jaime Fusca presentó el calendario para la primera fase del DCU, en lo que muchos consideran que fue el primer error de este universo. Muchos creen que el tratar de imitar el modelo de Marvel desde el inicio le puso un poco el pie, limitando así el desarrollo orgánico, porque al anunciar tantas cosas y que algunas se cancelaran, otras se retrasaran y otras fueran desarrolladas con más prioridad, pues hacía que muchos dudaran del plan. Digo, si el compa después empezó a dar prioridad a proyectos ajenos a los de su calendario, pues hacía sentirse que no tenía muy claro el rumbo. Y luego cuando dijo que solo se le daría prioridad a proyectos que ya tuvieran guión, que ninguno sería aprobado ni anunciado sin un guión excelente y sólido, pues terminaba quedando peor, porque ahí está Supergirl, que supuestamente fue de los primeros proyectos porque tenía un guión maravilloso, o la película de The Authority, que a diferencia de sus declaraciones se anunció sin un guión terminado y se canceló porque no pudieron tener un buen guión. Regresando a lo que fue ese primer anuncio, tenemos que decir que fue bastante decepcionante. Si estás empezando un nuevo universo de DC, lo más lógico es empezar con películas de los meros meros, o sea, Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash, vaya, los integrantes de la fucking Liga de la Justicia. Chance alguna serie de un personaje más pequeño, pero la prioridad claramente debería estar en los pilares de DC. Sin embargo, aunque se anunció Superman, Supergirl, la serie de los Linternas y una película de Batman, que ese es otro tema aparte, el resto de los proyectos se sentían demasiado randoms. Una serie de Amanda Waller, una serie de Themyscira, Critical Commandos, Booster Gold. Parecía que el gusto de Gunn por los personajes más desconocidos estuviera tomando la delantera por encima de la construcción del universo. Aún más cuando los proyectos nuevos a los que empezó a meterle prioridad tampoco se sentían cruciales, o sea, Clayface y Sargento Rock, que este último ya quedó suspendido en el limbo también. Y miren, el lugar en el que estamos parados con el universo DC en estos momentos no está tan mal en teoría. Apenas es el segundo año y ya tenemos dos películas estrenadas con una tercera en camino y la secuela de Superman llegando el próximo año, además del estreno inminente de Linternas. Pero digo en teoría porque de esas dos películas una fue un tremendo fracaso. Clayface, aunque pinte bien, sí se siente demasiado random y para nada debería ser el tercer paso de un nuevo universo. Y luego Lanterns desde sus primeros trailers ha sido muy controversial. Pero ok, dejando eso de lado y llevándonos a que en teoría no estamos tan mal, pues no tenemos ni idea de qué pinta el futuro, porque aparte de Man of Tomorrow, el único otro proyecto que podemos esperar a futuro es la serie de Jimmy Olsen, que otra vez puede salir muy bien, pero no debería ser prioridad cuando apenas estamos empezando. Ya era para que supiéramos quién iba a ser la nueva Mujer Maravilla o el nuevo Batman. Es más, ya era para que tuviéramos el guión de alguna de esas películas, porque nomás no se ha tenido ninguna actualización de ninguno de esos proyectos que sí debería ser clave para el futuro de DC, y ni hablar del hecho de que los equipos de trabajo detrás de esos proyectos son más que cuestionables. Por si todo eso fuera poco, esta semana se dieron un par de noticias
que nos terminan de convencer que este universo pareciera estar perdiendo el rumbo. Primero, por alguna razón, teniendo casi 200 millones de presupuesto, pues en vez de contratar un artista conceptual, usaron IA generativa para el diseño del lobo en Super Chica, que no tiene mucho que ver con las otras noticias, pero esto es otra mentada de madre de parte de Supergirl, y dejándonos en claro una vez más que fue una terrible opción por parte de James Gunn contratar al director Craig Gillespie. También el sitio The Ankler hizo una nota con motivo del estreno de Lanterns hablando sobre el tortuoso desarrollo que tuvo este proyecto, sumado a un par de reportes internos del DCU. Respecto a Lanterns, se comentó que la serie ha tratado de levantarse durante 7 años con 4 versiones distintas del concepto, con la primera versión siendo desarrollada por Greg Berlanti, pero aparentemente los culpables de que en vez de tener una aventura espacial con villanos alienígenas en otros planetas tengamos güeyes, pues son los ejecutivos de HBO que supuestamente se habían pedido que textualmente la serie fuera True Detective pero con los anillos de poder. Lamentablemente ahí sí no había ni cómo hacerle porque las órdenes de arriba son las órdenes de arriba. Dentro de esa misma nota se anunció que 2 proyectos de los anunciados por Gunn ya no están en desarrollo y seguro podrían imaginarse cuáles son, o sea, la serie de Amanda Waller y la serie de Paradise Lost, o sea, de Themyscira. Que a ver, como tal no tiene nada de malo porque muchos de por sí no tenían ganas de ver estos proyectos, y si honesto sí sería mejor, no sé, una película de la Mujer Maravilla en vez de una serie sobre la isla donde creció la Mujer Maravilla. Pero no solo eso, sino que HBO habría rechazado varias ideas como series de Gatúbela y de Poison Ivy, que aunque sí suenan mucho más atractivas que las últimas 2 mencionadas, pues no terminan de causar dudas. ¿Por qué darías prioridad a estas villanas antes que al héroe? Como muchos lo han externado, una de las mayores flaquezas aparentes de este nuevo universo es que parecía que James Gunn estuviera intentando levantar proyectos de la fase 4 de Marvel, cuando debería estar concentrado en la fase 1, la cual en estos momentos no pareciera terminar de levantar. ¿Se confirmó una película de Jeff the Killer? Pues, o sea, sí, pero no se trata de una producción convencional. El éxito de la película de Backrooms fue como la bomba atómica, con el buen Kane Parsons siendo una suerte de Oppenheimer, que en el futuro verá cómo sus acciones impactaron el panorama cinematográfico, porque como ya lo hemos hablado en diversas ocasiones, el hecho de que una película cuyo concepto original saliera de los rincones más oscuros de internet fuera todo un éxito, desembocaría en que todos los estudios quisieran meterse a Reddit a buscar historias de terror que adaptar al cine, porque eso es lo que la gente quiere ver, ¿no? Eso es lo que hace una buena película, chavos. Que la idea haya sido narrada en un TikTok con voz de IA y un parkour de Minecraft de fondo. Cuando les digo que los estudios se metieron a Reddit, no lo digo de chiste, porque sí salió la noticia de que estos güeyes se metieron a buscar ideas en internet. Ya tiene un rato que se empezó a confirmar el desarrollo de películas salidas del ciberespacio, como lo es la cinta de Siren Head o la adaptación de la serie web del catálogo Mandela. Claro que eso sería solo el inicio de algo más grande, y esta semana se dio una noticia que tuvo reacciones muy mixtas. Así es, confirmado, se viene una película de Jeff the Killer. Para aquellos que crecieron crónicamente en línea siendo los niños edgys de la secundaria, esta noticia llevó a un regocijo, pero para muchos otros se sintió medio forzadón, como cuando sacaron la película de Slenderman años después de que la popularidad del personaje cayera por los suelos. Por eso mismo, eso se sintió un poco como rascar el fondo del barril, haciéndonos pensar ¿tan desesperados están los ejecutivos? Y pues más o menos, porque como les dije, no se trata de una producción convencional. No es Warner, ni Lionsgate, ni Paramount aprobando la cinta, sino Tongal, Tanga, no, Tongal. Tongal es un estudio independiente de creación de contenido colaborativo que busca conectar a distintos creativos de forma que muchas personas puedan aportar ideas para un proyecto, esto en distintas partes de su desarrollo. De cierta forma son como un intermediario usado para conectar marcas con creadores. En el ámbito fílmico, la película biopic Lego de Pharrell Williams fue desarrollada y producida por la comunidad creativa de Tongal, y aquí es donde entra la ecuación Savannah Moss, una creadora de contenido cuyo trabajo principalmente consiste en sketches cortos de comedia y terror surrealista. Ella producirá la cinta usando de apoyo este estudio para conectar con creadores de una forma muy poco convencional para una película. Básicamente lo que se está haciendo es pedir a la gente que manden sus ideas para el personaje. En sus propias palabras, nuestro primer paso es pedirle a nuestras asombrosas comunidades que nos ayuden a establecer qué es lo que hace a Jeff matar. Así que manda tus ideas para sus motivaciones, su vibra y sus técnicas de asesinato. Aquellos cuyas ideas sean seleccionadas recibirán un total de $500. Y si bien esto podría sonar interesante para un proyecto colaborativo, pues el hecho de que prácticamente sea un véndanos sus ideas y los derechos de las mismas, pues está medio curioso. Normalmente para eso se contratan a los escritores. Y sí, tiene pinta de que quieren hacer una película saltándose uno que otro paso para ahorrar feria. Que digo, al menos no se lo están pidiendo al ChatGPT y van a pagar, así que es un punto a su favor. De todas formas, así no es como funciona el cine, así que habrá que ver cómo le sale la película.
El streaming llegó para cambiar el mundo del entretenimiento para siempre. Mientras que antes tenías que apurarte para no perder tus programas favoritos, pagar por suscripciones adicionales y tragarte comerciales a media programación, ahora tienes todo al alcance de una sola plataforma, en la cual tienes que apurarte para no perderte tus programas favoritos antes de que los quiten, tienes que pagar por suscripciones adicionales si de verdad quieres ver de todo, y no olvides tragarte comerciales a media programación si no te alcanza para la suscripción Ultra Mega Premium Plus de lujo VIP. La verdad es que en teoría el concepto original de streaming sí es muy atractivo, ya en práctica pues estamos donde estamos. Sin embargo, hay un aspecto del modelo tradicional que era muy único y que muchos extrañan, o sea, la transmisión. ¿Cuántas veces no prendías la tele nomás para ver con qué te topabas y terminabas viendo una película ya empezada o una serie a media temporada? Muchos así descubrimos tremendas joyas y gracias a eso bastantes proyectos se levantaron. Esta es una magia que se ha perdido, pero con la involución del streaming regresando a los modelos viejos, muchos han intentado replicarlo. Por ejemplo, hace ya unos años el canal de streaming de Criterion lanzó un canal de 24 horas donde transmitían constantemente películas de su catálogo, que permitía que muchos se conectaran a ver con qué joyas se topaban. Sí, suena muy chido, pero el día de hoy les vengo a hablar del completo opuesto. Probablemente todos ustedes conocen los Roku, estos dispositivos que permiten convertir una tele normal en una Smart TV, accediendo a distintos servicios y hasta televisión en vivo. Dentro del dispositivo vienen incluidos varios canales gratuitos que, según cuenta la leyenda de aquellos que se han conectado y han sobrevivido para contarlo, son lo más cercano que se tiene en la vida real a la televisión interdimensional de Rick and Morty. Entre esos canales, algunos usuarios se percataron de un nuevo canal que fue añadido sin mucho ruido para no llamar la atención, y estoy hablando de Fairground AI, un canal que lo único que transmite por 24 horas de corrido es basura de IA, puras películas que no existen, con visuales terribles, actuaciones digitales pésimas y movimientos todos inhumanos en una transmisión completa 24 horas al día, 7 días a la semana, de forma casi ininterrumpida, salvo por uno que otro anuncio que también es generado por IA. Les digo, trataron de meter esto sin mucho ruido, hasta que los medios grandes empezaron a reportarlo y les empezaron a cagar por todos lados. Según Variety, todos estos contenidos son realizados por supuestos estudios y cineastas de IA que prometían que sería contenido de calidad, a diferencia de los videos de IA que se ven en redes sociales por su gran atención a la historia y los detalles. Pero bueno, banda, no mames, o sea, juzguen ustedes mismos, díganme si estos güeyes lograron lo que prometían. Toda saga épica necesita una cosa para funcionar, o sea, el tiempo. Tiempo para que la historia se desarrolle, para conocer a los personajes, tiempo para la anticipación. El tiempo es clave. Endgame no hubiera pegado sin 10 años de películas. Top Gun Maverick no hubiera sido tan legendaria sin décadas de diferencia entre cada película. Y Spider-Verse algún día se va a estrenar. Dentro de este mismo canal hemos tenido un par de sagas y arcos legendarios que se han desarrollado a lo largo de días, semanas y en este caso hasta años. Porque este mes finalmente llega a la conclusión de la saga épica que ha sido la guerra por Coyote contra Acme. Una historia de derrotas y triunfo que se acerca a la recta final, pero este final puede que no sea tan dulce como nos hubiera gustado, porque ya empieza a hablarse de cómo esta cinta podría fracasar por completo en taquilla. Warner en estos momentos se encuentra en una temporada de vacas gordas, con éxitos taquilleros, franquicias potenciales y alabanzas de la crítica, pero hace un par de años las cosas no pintaban tan bien y empezó una polémica estrategia en la que preferían destruir películas completas en vez de arriesgarse a lanzarlas en cines con la posibilidad de no hacer tanto dinero. Patty Chica y una película de Scooby-Doo fueron dos de las películas afectadas, con el caso más sonado siendo el de Coyote contra Acme, porque a diferencia de las otras dos, la película ya estaba completada al 100% cuando decidieron mandarla al lobby, lo que causó un gran descontento al respecto. Muchos no conocían la cinta antes y se enteraron de su existencia con este terrible anuncio, porque la idea, la verdad, llamaba mucho la atención. Una aventura legal en la que el Coyote demanda a la malvada corporación Acme por todo el daño que le han causado sus productos. Primero que la habían cancelado para siempre para así deducir en impuestos, luego que la iban a poner a la venta, luego que nadie la quería comprar y todo iba de mal en peor. No solo era esta película, sino que a cada rato Warner parecía demostrar un odio irracional a los Looney Tunes, tomando decisiones que afectaban su presencia en la cultura y su legado. En el espectro totalmente opuesto a Warner estaba Ketchup Entertainment, una productora mucho pero mucho más chica con un gran amor por estos personajes que se la rifaron adquiriendo la cinta del día que la Tierra explotó. Ahí la neta sí fue por puro amor al arte, porque la película no tuvo muy buena taquilla, pero gracias a ellos fue la primera cinta animada en 2D de los Looney Tunes en estrenarse en cines y también fue muy bien recibida por audiencias mexicanas. Estos mismos compas se dieron la tarea de rescatar al Coyote adquiriendo la cinta por $50 millones y asegurando su estreno para finales de agosto de 2026. Sabiendo esto, hubo muchos güeyes que se van a decir: ¿y qué tal si termina fracasando y comprueba a Warner que enlatada estaba
estaba mucho mejor. Aunque el cine es una industria, el si una película recauda suficiente dinero o no está lejos de ser lo más importante en muchas ocasiones. Lo importante es que la gente la pueda ver. Hay muchísimas joyas que no se hubieran estrenado y nunca hubiéramos visto si el no recuperar su presupuesto hubiera sido motivo suficiente para nunca soltarla. Pero eso no quita que esta duda pueda hacerse realidad. Una predicción temprana de taquilla estima que la película podría abrir en Estados Unidos con $3 millones en el peor de los casos y 8 millones en el mejor, lo cual, pues sí, la verdad está para llorar. Pero ¿vamos a llorar? No necesariamente. ¿Por qué números tan bajos y tanta gente estuvo muere y muere con que estrenaran esta película? Ahorita hablamos al respecto. Lo primero es mencionar que todo el escándalo y miedo que se tiene sobre la posibilidad de que la cinta fracase viene de este tweet donde se usa una tabla que muestra las predicciones sin citas sin ninguna fuente. Usado técnicas de investigación altamente avanzadas, encontré que esta imagen ni siquiera venía de uno de los grandes sitios de noticias de cine, sino del blog personal de Sean Robbins, compa que maneja la cuenta de Box Office Theory, la cual en un par de ocasiones se ha mencionado que no es muy confiable. Esta estimación es del 24 de julio, o sea el compa estaba tratando de atinarle desde hace un mes y puede ser algo inexacto. Digo, en esa misma publicación se quedó muy corto estimando la taquilla de Spider-Man, aunque aun si la predicción de nuestro amigo de Sean no termina siendo certera, hay que ser realistas. El Coyote fracasando no es algo inimaginable. Sí, hay muchísimas personas que quieren ver la película y que exigieron su estreno en salas, pero recuerden que, y repitan después de mí, el internet es una burbuja. Aquellos que la conocen y la quieren ver saben de su existencia por todas las noticias que se ha dado al respecto y por los buenos comentarios que ha tenido la película de gente que ya la pudo ver. Pero fuera de eso, el público general probablemente ni sabe que se va a estrenar esta película, y ahí es donde entra la distribuidora. Ketchup es una productora chica y sin tantos recursos para hacer una campaña de promoción viral con sus actores o haciendo que el Coyote explote Times Square. Claramente estos güeyes no tienen tanta feria para la promoción. Lo más importante para que la gente vaya a ver una película es que sepan que existe, y la mayoría no saben de esta peli, así que no se sorprendan si se convierte en otro caso de grandes películas que no tienen el éxito merecido. Coyote contra Acme dependerá mucho de las recomendaciones, del boca en boca y del interés una vez estrenada. Lamentablemente es muy difícil que una película logre remontar sin el nivel de mercadotecnia de un gran estudio y basándose solo en las recomendaciones del público. Si nos vamos a ejemplos de películas que rompieron expectativas gracias al boca en boca, están Frozen, El gato con botas 2 o Elementos, películas que la gente sabía que se iban a estrenar y simplemente no les interesaba tanto, pero que aquellos que la vieron se van a decir, no mames, si está bien perra, mano. Y fue ahí que pudieron superar expectativas. Luego está el caso más difícil y que casi no vemos día a día, que son películas que la gente no sabía que se iban a estrenar y que remontaron, como lo fue Obsession. Si por un gran milagro del cielo Coyote contra Acme lograra recuperar su presupuesto o incluso ser redituable, esto sería el mayor argumento en contra del modelo que tuvo Warner de enlatar películas para amortiguar gastos, cobrar el seguro y deducirlas en impuestos. Hablaría incluso mejor que sin tener tanta publicidad lograra pegar, porque simplemente ejemplificaría que con el apoyo de un gran estudio y mejor mercadotecnia, la película sí podría ser un bien valioso para que así dejen de enlatar películas por cuestiones de impuestos. Pero fuera de todo eso, Coyote contra Acme es una película que con solo salir a la luz ya lleva las de ganar contra un estudio que le apostó todo en contra, porque lo más importante siempre fue que la película saliera a la luz. Así que di a tus amigos, a tu familia, lleva a tus sobrinos al cine, consigue una novia nomás para llevarla. Si ya tienes novia, consíguete otra, güey, porque el Coyote te necesita. Pero si tú también quieres que Coyote contra Acme le vaya bien en taquilla, ya sabes qué hacer. Así es dejar tu like y suscribirte, que está 100% comprobado por testimonios verídicos que te mejora la vida al instante. Nos vamos, se cuidan.